esta mañana comenzar un estudio, una serie sencilla, y les va a parecer a algunos interesante porque le he titulado Trilogía, para hablar de esto que habló Jesús en el capítulo 7 de Mateo. ¿Tiene su Biblia en casa? ¿Tienen su Biblia? Es el momento para que niños, jóvenes, todos entonces nos pongamos en contacto con la palabra de Dios. Sí, cuando tenemos los textos y los podemos mostrar en la pantalla, eso es bueno, pero no deje de usar su Biblia. El nuevo uso de la tecnología no quiere decir que yo deba archivar la Biblia, sino que debemos mantener contacto con ella. Y no solo los domingos, tenga contacto con la palabra del Señor, con su Biblia de lunes a domingo, todos los días, ¿sí? Un creyente que recién comienza a venir, hay que enseñarle a comer de la palabra del Señor y no tiene esa disciplina. Pero un creyente ya más maduro debe coger la cuchara, ¿sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero la mayoría aquí ya son más que niños, ya han crecido en el Señor, ya tienen fundamento y entonces aprendemos. Mateo 7:12, este verso muy conocido como la regla de oro, nos habla de tres cosas interesantes, ¿sí? Mateo capítulo verso 7, verso 7, podemos leer Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Note eso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estuve buscando el significado de la palabra trilogía, que normalmente se está usando ahora para series de películas y producciones de muy famosas, como Narnia y como otras que son varias series interesantes. Y dice el diccionario que la trilogía tiene que ver con un conjunto de tres obras literarias, cinematográficas o de un mismo autor que tienen entre sí cierta unidad, como la temática, los protagonistas. Aquí Jesús presenta tres obras, y son más que literarias y cinematográficas, son tres verdades que corresponden al reino de Dios. Según Jesús, estas tres verdades de alguna manera impactan o causan un gran beneficio en el campo físico, en el campo espiritual, en el campo emocional. Y por supuesto que las tres tienen un mismo autor y tienen una temática que se une, así que cumplen con las reglas de llegar a ser una trilogía. Está escrita y también sobre ello hemos estado hablando y se seguirá hablando. Seguramente alguien de ustedes quizás hoy se ha inspirado para comenzar a producir una serie cinematográfica de una trilogía basada en la regla de oro, Mateo capítulo 7, verso 7. Espero que el Espíritu les inspire y también, por supuesto, a los que están en casa. Así que se habla de estas tres obras espirituales como tres secretos, como tres perlas, como tres revelaciones, ¿sí? De un mismo autor, y que uno representa a los tres. Son las palabras que está dando Jesús, el Hijo de Dios, pero que están conectadas con una revelación del Dios Padre y que se harán manifiestas a través de la obra del Espíritu Santo. Así que son los tres actuando en esta unidad temática, esta regla de oro. Este principio se adapta para dirigir la conducta, la realización de lo que el Señor quiere en cuanto a que nosotros sepamos los secretos del reino de Dios. Y miren las tres cosas de las cuales vamos a estar hablando. Quiero darles un panorama de lo que será esta trilogía. En primer lugar, se habla de una oración efectiva. Se pedid y se os dará. Es decir, que el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener respuestas seguras. Respuestas seguras. En segundo lugar, se habla de una búsqueda efectiva. Y cuando se habla de una búsqueda efectiva, se está hablando de encuentros seguros. Y también esta trilogía habla de una llamada efectiva.
y tiene que ver con abrir puertas. Ya luego hablaremos acerca de estas tres cosas: respuestas seguras, encuentros seguros y puertas que podemos abrir. De eso estaremos hablando en esta serie durante los próximos domingos. Así que nos correspondería hoy abrir esta trilogía con la primera parte, que tiene que ver con oración efectiva, respuestas seguras. Vamos a dirigirnos a Lucas, que también trata este mismo tema en el capítulo 11. Lucas capítulo 11. Allí en su mano, en sus casas, sus Biblias. Es importantísimo tener contacto con la palabra del Señor. Y espero que, aunque todos tenemos estos aparaticos y tenemos todos estos métodos nuevos, no deje de usted de tener su Biblia. Es más, a los nuevos que lleguen a la iglesia, una de las cosas que siempre hemos tratado es que ellos tengan su propia Biblia. Conseguirles su Biblia para que puedan estar leyendo. Bien, capítulo 11, del verso 1 al verso 13. Permítanme, aconteció que estaba Jesús orando. ¿Estaba Jesús qué? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos. ¿Hay alguien aquí que sea un discípulo del Señor? Veo varias manos que se levantan. Yo, si estuviera ya sentado, había levantado no solamente las dos manos y casi que hasta algún pie para decir, sí, yo soy. A usted le da alegría ser un discípulo del Señor, ¿verdad? En casa hay alguien que levante las manos y diga, yo soy discípulo del Señor. Aconteció que Jesús oraba. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, si lo puede repetir ahí, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuál es la petición? Enséñanos a orar. De eso vamos a hablar esta mañana. El primer tema, que tiene que ver con oración efectiva, respuestas seguras, es la solicitud de enséñanos a orar. Y les dijo, verso 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro. ¿Ha leído esto usted? ¿Lo ha escuchado hace mucho tiempo? Por supuesto que sí. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra, aunque si quiere cambie eso en mi corazón, ¿no? Como en el cielo también en mi corazón. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Préstame 3 panes. Hay algunos que les gusta tratarse así. Amiga, amigo, préstame, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo adentro ya encamado, bien arrunchado, le dice, no molestes, mira la hora que es, la puerta ya está cerrada. Después vamos a abrir de abrir puertas. La puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, verso 9 y 10, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y, ¿qué más dice? Busca, ¿sí? Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, note esto en Lucas. Si usted ve bien el texto de Lucas, los 13 versos que leímos, usted va a encontrar 3 porciones en Lucas, 3 porciones, aunque está en un mismo tema. La primera porción es la oración modelo, que conocemos como el Padre Nuestro, pero luego usa otras 2 porciones
Una para hablar de una ilustración del amigo con el amigo pidiéndole. Y hay una tercera ilustración o una tercera parte de un padre y un hijo. Son 3 partes. Y cada una tiene que ver con esta trilogía. Fue diseñada, fue estructurada así, según la dirección del Espíritu Santo. Y hoy tenemos un poquitico más de revelación en los textos bíblicos para decir, vea, aquí hay más que solo una intención. Hay 3 temas, hay 3 obras literarias, 3 secretos, 3 revelaciones. La primera de ellas tiene que ver con la manera de orar y la solicitud que hacen los discípulos al decirle al Señor Jesús, enséñanos a orar. De eso esta mañana queremos hablar. Habiendo hablado de esa estructura, en medio de esa estructura del Padre Nuestro, de la ilustración del amigo, de la ilustración del Padre y el Hijo, en medio de eso los 2 versos claves de Lucas está en el verso 9 y en el verso 10, que es lo mismo que citamos en Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bien, ahora que entramos y que ya entendemos la estructura completa y la trilogía en la cual estamos, entonces vamos a hacer de nosotros esa misma petición en esta mañana. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le estamos pidiendo? Enséñanos a orar. Cualquier discípulo. De hecho, dice Juan, enseñó a sus discípulos. Ahora, lo primero que quiero hacer notar con esa petición es el descubrimiento de los discípulos. Escuche esto. ¿Cuál es el descubrimiento de los discípulos cuando ellos le piden al Señor, enséñanos a orar? Los discípulos descubren que ellos realmente no sabían qué. Orar. Ahora, ¿qué quiere decirnos usted, pastor? Si estamos hablando de hombres judíos que desde muy temprana edad son muy disciplinados en la lectura del Torá, de la ley, de la oración. Si hay momentos diarios que se le llama el momento, la hora de la oración, entre semana, los domingos, y pues en la cultura judía hay mucho con respecto. ¿Qué es lo que están tratando de decir? ¿Qué es lo que descubren los discípulos? Lo que descubren los discípulos es que su manera de orar tradicional tiene una gran diferencia en la manera que Jesús, ellos ven que él ora. De hecho, el texto comienza a decir que aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando. Y estando orando uno de sus discípulos, cuando termina le dice, Señor, enséñanos a qué, a orar. Han descubierto que la manera que ellos oran es diferente a la manera que ora el Señor. Y entonces el Señor los ha provocado. Note esto, note que no hubo un momento en decirles, Jesús, vengan, yo tengo que sentarlos y enseñarles a orar. No, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Una y otra vez lo encontraban orando, estaba ya arrodillado, estaba en las mañanas. ¿Sí? Lo hizo tantas veces que hasta que llegó el momento en que los provocó tanto a ellos. No, definitivamente necesitamos aprender ¿a qué? A orar. Nosotros venimos de una tradición religiosa. Si hablamos de orar, desde mucho tiempo, aún los bebés desde pequeñitos les enseñan en la noche que el ángel de la guarda y que las oraciones. Pero cuando llegamos al Señor, ¿por qué tenemos que aprender a orar? Porque entendemos que en la manera tradicional en la que hemos aprendido la oración difiere mucho de respuestas efectivas como el Señor quiere que nosotros realmente lo hagamos. Así que ellos han descubierto que no sabemos orar como tú oras. Un maestro, dicen ellos, un maestro como Juan, un maestro como tú, enseña a sus discípulos. Ellos dicen, Juan enseña a sus discípulos porque algunos de los que estaban siguiendo a Jesús primero fueron seguidores de Juan el Bautista. Ahora, si traemos esto a nuestros días, nosotros aprendimos a rezar, pero encontramos que en la Biblia rezar no es igual que orar. De hecho, Jesús se refirió a evitar rezar y cambiar por orar. Oraciones efectivas. Jesús no rezaba, Jesús oraba, dice la Escritura. Dice cuando Jesús terminó no de rezar, sino
de orar. Nosotros cumplimos con la tradición, pero Jesús lo hace por relación. Escuche, cuando nosotros siempre oramos o veníamos de la disciplina, estábamos cumpliendo una tradición. Cuando ellos ven a Jesús orar y cuando nosotros lo vemos por los evangelios, no lo vemos en una tradición, lo vemos en una relación. Y entonces Jesús trajo una enseñanza nueva sobre la oración. Y entonces está enseñando y nos está enseñando a nosotros. Cuando oremos, no cumplamos una tradición, busquemos una relación. Es importante, ¿sí? Nosotros rezábamos por penitencia o castigo. Alguien se presentaba al sacerdote, le decía sus faltas y le imponían una cantidad de ¿qué? De oraciones o de rezos, de repeticiones. Entonces la oración se nos volvió una penitencia, una obligación. Y llegamos al Señor y note lo que pasa a veces en las iglesias. Nos encantan los momentos de alabanza, nos encantan otros tiempos, pero que nos inviten entre semana o madrugar a orar, ¡wow! Eso es difícil, porque seguimos viendo la oración como una penitencia. Pero si cambiamos el chip y entendemos la enseñanza de Jesús, que la oración no es una tradición, sino una relación, entonces ya es otra cosa. Ay, nos vamos a encontrar con papá, vamos a la mejor cita, vamos a tener un tiempo, un encuentro. Eso hace un cambio y entonces oraciones efectivas darán respuestas seguras, ¿sí? Aunque hace mucho tiempo seguimos al Señor, sin embargo, debemos aprender ¿a qué? A orar. Debemos aprender a orar. Miren esto, en la oración modelo del Padre Nuestro, que está en Lucas, que está en Mateo, Jesús hace una revelación muy interesante. Y es el segundo punto que debo tratar. El primero es el descubrimiento de los discípulos. ¿Qué descubrieron los discípulos? Que necesitaban aprender ¿qué? A orar. ¿Y cuál fue la solicitud? Enséñanos a orar. Y lo estamos diciendo. Enséñanos a orar. Ahora, en segundo lugar, con las recomendaciones. Mire, antes de que Jesús les dijera, deben decir así, Mateo nos dice que dio unas advertencias previas. Unas advertencias. Cuando ores debes hacer. Y aquí hay en esas advertencias una revelación. Número 2, lo que eres es más importante que lo que tú dices. Lo que eres es más importante que tus propias ¿qué? Palabras. Si ponemos o vamos adentro de nuestro país, vamos a encontrar algunas tribus, algunos grupos, los Embera, los Paes, otros grupos a los cuales ya misioneros les han llevado el evangelio. Y una de las cosas que ellos han aprendido es cambiar sus ritos, sus rezos y demás por oración. Pero por supuesto que al escucharles a orar a esos indígenas, pues ellos usan la limitación de sus palabras y pues dirán, ¿sí? Por ejemplo, un boyacense de esos bien campesinitos seguramente levantará al cielo y le dirá, papá, su merced, porque es su lenguaje. Y en su lenguaje, ¿ustedes creen que el Señor escucha o no esa oración? Sí, porque en la oración no es más importante lo que yo digo que lo que yo soy. Ahora, no es que podamos usar las palabras que primero se nos vengan, por supuesto que no, lo hacemos con respeto. Pero Jesús enseñó eso, no usen vanas repeticiones, es lo que tú eres. En Mateo 6, volvámonos a Mateo capítulo 6, si tienen sus Biblias, si está siguiéndome allí en su casa, es bueno que tenga la escritura Mateo capítulo 6. Y en Mateo 6, miren estas recomendaciones sobre lo que debes ser antes de lo que debes decir. En Mateo 6, y cuando ores, verso 5, no seas, note eso, no está hablando de qué dices, sino qué eres. No seas como los hipócritas. Jesús está poniendo más atención en lo que eres. Sé original. Esos hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Y está la frase, yo tengo subrayado, para ser vistos de los hombres. Aquí hay una
una cosa interesante. No ores para que otros te vean. Ora para que Dios te escuche, para que te relaciones con Él. Porque oración es relación, no tradición. ¿Qué es oración? Relación, no tradición. Cuando ores, no seas para llamar la atención. Ahora, miren la frase, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la oración del que ora para que otro lo vea? El aplauso del que lo vio. Uy, tan bonito que él ora. ¿Sí? No está prohibiéndonos orar en público, pero la instrucción que está aquí dando es para nuestra oración individual, privada, la que hacemos todos los días en secreto delante del Señor. No, aquí no se está refiriendo a la oración congregacional, se está refiriendo a la oración ¿qué? Individual. Y en la oración individual tú no buscas que otros te aplaudan. Y si buscas eso, esa es toda tu recompensa, el aplauso. Pero cuando yo oro, yo no busco un aplauso, yo busco respuestas de parte de Dios. ¿Estamos, hermanos? Cuando oras es más importante lo que eres que lo que dices. Que Dios vea tu oración, no los hombres. Ora en secreto. Dice, ora en intimidad. Ora con tus propias palabras. Ora a puerta cerrada, dice Mateo 6. Esta es esa oración personal, no grupal. Si aprendes a orar en privado, aprenderás a hacerlo bien en público. Hay algunos que les gusta la oración pública, ¿sí? La oración en el restaurante, la oración en la mesa, y pues largas oraciones, y los niños, ay Señor, ya, que acabe rápido para poder. Que aman esas oraciones larguísimas, pero en lo privado no oran. Lo que están diciendo es, pues, tengo que aprovechar el momento para orar delante de todos porque no lo hago de manera. ¿Sí? Eso es importante, hermanos. Busca recompensa o respuesta de Dios, no de los hombres. La recompensa de Dios es la respuesta a la oración. La recompensa de los hombres es los elogios a las bonitas oraciones. Cuando tú ores, sé original. Cuando tú ores, busca a Dios. Cuando tú ores, intimida con Él. Enciérrate con Él. Está con Él. Lo demás que debe quedar a un lado. Bien, Jesús nos habló, ya hemos hablado de cosas interesantes. Número 1, el descubrimiento de los discípulos. No sabemos orar. La petición, Señor, enséñanos a orar. Las recomendaciones de Jesús. Cuando tú ores, busca relación, no busca cumplir una tradición. Y eso se cumple en varias áreas de nuestra vida espiritual. Cuando llegue el domingo a las 9, no busca una tradición, busca una relación. Cuando adores y alabes al Señor, no busca cumplir una tradición. Cuando vengas al templo. Ahora, estamos descubriendo que como los horarios, aunque el horario es a las 9 de la mañana, cambiaron un poquito, nos demoramos mientras entramos, mientras la encuesta. Entonces tenemos que hacer algunos ajustes para poder empezar a la hora que es, alabando al Señor. Entonces todo eso nos adaptamos. Pero no cumplimos una tradición, buscamos una relación. Ahora, ¿cuál debe ser el contenido de la oración? Tercer punto, el contenido de la oración. ¿Sí? Jesús involucró en esta oración modelo algunas, por lo menos 4 cosas para hablar del contenido de la oración. ¿Sí? Número 1, involucra adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea ¿qué? Santificado. Involucra en tu oración adoración. Si no sabes qué es la palabra adoración, es primero dedica un tiempo para exaltar a Dios, para alabar a Dios, para glorificar, para honrarle, para adorarle. Usa tus palabras para elogiar a tu papá antes de usar una lista para pedirle. ¿Cómo se siente un padre? Si todas las veces que un hijo lo saluda es para pedirle y pedirle y pedirle y no le dice nada cariñoso. Primero en la oración seamos cariñosos, elogiemos. Tú eres santificado. ¿Cuántos atributos tiene papá Dios? Muchos. Él es protector, Él es salvador, Él es cuidador, Él es perdonador. Así que podemos tener un tiempo para involucrar en nuestra oración, primero exaltar a Dios. Adoremos su perfección, adoremos
su obra de salvación a través de Jesús. Adoremos al Espíritu Santo por su obra de regeneración, de limpieza, de santificación. Adoremos al Padre, adoremos al Hijo, adoremos al Espíritu Santo, exaltemos su nombre. En segundo lugar, nuestra oración debe contener arrepentimiento, confesión. Jesús dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros estamos aprendiendo ¿a qué? A perdonar. Y entonces solicitamos perdón. Necesitamos reconocer que todos los días, de alguna manera, ofendemos a Dios. Así que siempre incluya en su oración un arrepentimiento. ¿Estamos, hermanos? Incluya. Usted exaltó a Dios, usted le alabó, usted elogió al Señor. Incluya arrepentimiento, pida perdón, reconozca, confiese y trabaje por apartarse de. ¿Anotó eso? Reconozca, confiese y trabaje por apartarse de ese pecado. Ahora, en la oración prioriza, número 3, prioriza. ¿Qué es priorizar? Primero el reino de Dios. Lo demás viene por ¿qué? Añadidura. Note que en la oración modelo, la solicitud después del perdón fue, venga tu reino. ¿Venga qué? Tu reino. Hágase tu voluntad. Primero prioriza el reino de Dios. Usted exaltó al Señor. Usted le pidió perdón, pero priorice, Señor, que tu reino se establezca en mi vida, que tu reino se establezca en mi familia, que tu reino se establezca en la empresa, que tu reino se establezca en mi país, en mi comunidad. Prioriza. Es bien interesante. Es bien interesante. Y en número 4, en el contenido de la oración, implora protección ante el pecado. Es importante esto involucrado en la oración. Implora protección ante el pecado. ¿Sí? Dice, guárdanos, no nos metas en tentación, sino que guárdanos, líbranos del mal. ¿Cuántos reconocemos que todos los días tenemos que luchar para no caer en pecado? Somos débiles y en todo lugar hay todo tipo de tentación, de situaciones y demás, y necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, si un creyente no se abriga en Dios para pelear contra el pecado, resulta perdiendo. Pero si un creyente, como lo hizo Jesús, hace bien las cosas, pide la protección, va a vencer el pecado. Guárdanos del mal, que no caigamos en la tentación. ¿Qué podemos decir para concluir? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Es la solicitud que hoy, en esta primera parte de la trilogía, le decimos al Señor. Se aprende, escuche, se aprende a orar orando y se enseña a orar orando. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.